Una de las grandes contradicciones en las que entramos los cristianos tiene que ver que a veces espiritualizamos demasiado las cosas que al final parece más un pretexto que de verdad una razón lógica. A veces las personas dicen que por qué tenemos que meternos en esos ámbitos donde el diablo está reinando, y me refiero a la expresión a veces del mundo como algo que está tan perdido y está tan en las tinieblas que no vale la pena que un hijo de Dios, que un cristiano se acerque a eso, porque de pronto puede ser devorado por ese mundo y ese mundo le va a traer la perdición total. Pero nuestra misión como hijos de Dios, como cristianos aquí en la tierra, es precisamente hacer que las tinieblas retrocedan, que nosotros, los hijos de Dios, a través de nuestra vida, de nuestra predicación, podamos ir llevándole a la gente un mensaje que les sirva para acercarse a Dios y para que su vida sea transformada. Pero no podemos resignarnos a simplemente señalar lo que está haciendo el enemigo, lo que está haciendo la gente que no cree en Dios, simplemente diciendo, bueno, esa gente perdida o ese mundo. No, al contrario. No podemos espiritualizar todo. Y una de las cosas que me hace pensar en esto es que muchas veces los hijos de gente cristiana quieren dedicarse al arte, quieren dedicarse al deporte, quieren dedicarse a la música, a la actuación, a la política. Y nos entra una sensación de que no, de que esas profesiones tienen que ver con el mundo y que se van a perder. Pero permítame decirle algo, mi querido padre de familia. Cuando un niño nace y se va desarrollando y tiene una habilidad, un talento, una virtud, se la dio Dios para que la desarrolle, para que sea feliz, para que le sirva a la gente. Usted y yo, los que somos padres, no les dimos el talento. Nosotros no le dimos a ellos esa capacidad. Los padres somos el pretexto terrenal que Dios usa para poner esos hijos aquí en la tierra. Entonces el talento y la habilidad que tengan los hijos fue dada por Dios y tenemos que ser respetuosos con ese talento para que nuestros hijos se puedan desarrollar y para que puedan llegar a alcanzar las posiciones que el mismo Dios ha diseñado para sus vidas. Por eso, no me cabe en la cabeza que tengamos que reprimirle a un hijo que quiere ser deportista, un hijo que quiere ser cantante, un hijo que quiere ser actor, un hijo que nació con esa habilidad para la política, para ocupar cargos administrativos, que le digamos que abandone todo eso y que mejor le sirva al Señor. Pero si vemos la Biblia, Dios nos dejó ejemplo de todos los ámbitos del ser humano para que nosotros entendamos que Él es el que da el talento y Él es el que da la posición donde quiere que sus hijos estén. La política, tenemos a José, tenemos a Daniel en la política, tenemos a David como rey, tenemos a Salomón. En el estudio, precisamente Salomón, un hombre sabio. Tenemos gente estudiada como Pablo, tenemos gente trabajadora, tenemos gente que se desempeñó en muchísimos campos. Hombre, Abraham era un terrateniente, un gran empresario, un hombre adinerado. Moisés, un gran líder. O sea, dentro de cada uno de esos personajes estamos casi todos. Y Dios los usó a todos. La creencia nuestra no tiene que interferir con el desarrollo de nuestras profesiones u oficios. Al contrario, esa profesión, ese oficio, esa disciplina que desarrollamos debe tener como objetivo bendecir la vida de otras personas. Por eso es que lo único que tiene que tener esa profesión es que la hagamos o la desarrollemos con los principios y los valores de la palabra de Dios, para que sean de bendición para nuestra vida y para que sean de bendición para los demás. Pero no podemos aislarnos a criticar a los que no están en la iglesia como tal, sirviendo adentro en los ministerios de la iglesia, porque entonces son del mundo. Ese es el gran error que nosotros mismos hemos permitido que entre en nuestras vidas y que entre en el cuerpo de Cristo. Porque no está bien que nosotros, sabiendo que el talento lo da Dios, la habilidad y las virtudes las da Dios, nosotros queramos cambiarle el rumbo a un muchacho, a una muchacha, a un hombre, a una mujer que Dios ha dispuesto Él para que ocupe cargos de influencia a nivel mundial. Una vez tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Luis Guerra en el programa La Fiesta Tropical que desarrollaba en la ciudad de Miami. Y él me decía que él normalmente no iba a conciertos cristianos porque era ir prácticamente a entretener a la gente que ya era creyente. Que él prefería dar conciertos, entre comillas, seculares,
porque su testimonio podía impactar la vida de personas que no conocían del Señor y que podía ser de bendición para ellos. Me contaba de una experiencia que tuvo en el Maracaná cuando habían alrededor de 70,000 personas en el concierto, y él contó su testimonio, hizo un llamado y dice él que más de 30,000, por lo que él alcanzó a ver, se levantaron e hicieron la oración de fe. Mi pregunta es, ¿quién puso a Juan Luis Guerra en esa posición? Pues el mismo Dios. Porque él se ganó toda esa posición sin ser cristiano, siendo un excelente músico, adquirió una posición de respeto dentro del mundo de la música, y allí cuando se convierte, Dios lo usa para que sea de influencia a miles y miles de personas. Mi mensaje es que definitivamente seamos más congruentes con el propósito de Dios en la vida de las personas, más que con nuestra propia opinión, con lo que nosotros decimos. Hay gente influenciando y diciendo qué es de Dios y qué no es de Dios, qué profesión es de Dios y qué profesión no lo es, qué cantante es de Dios y qué cantante no es. Dios es el que permite que sus hijos avancen y lleguen donde tienen que avanzar. Y el mismo Dios nos mostrará a través de los hechos cuando Él no ha sido el que ha colocado a esa persona allí. Así que alentemos a la gente que quiere desarrollar su talento, alentemos a nuestros hijos para que desarrollen lo que Dios le dio a ellos como talento y que a través de eso ellos puedan ser felices y servir a los demás. Preocupémonos más por desarrollar ese talento en los muchachos, apoyar a la gente que tiene un deseo, un anhelo de realizar cualquier profesión que tenga ese talento, y que seamos más de bendición nosotros para ellos, más que una piedra de tropiezo. El Señor nos ha llamado a ser inteligentes, a ser sensatos, a ser personas sabias con las decisiones, y tenemos que poner en práctica esto y no dejar que mucha gente se pierda frustrada por el miedo de irse, entre comillas, al mundo. Dios nos quiere en diferentes posiciones, sirviéndole a Él y bendiciendo personas. Recuerde que nosotros somos herramientas de Dios en sus manos para poder bendecir a otros. Y si nos quedamos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, lo único que vamos a hacer es dejar que las tinieblas avancen y que ellos sí se puedan introducir en todos los niveles de la humanidad para seguir reinando como hasta ahora han hecho en muchos lugares. Ya es hora de que despertemos y que nos pongamos más en línea con la voluntad de Dios que con nuestras propias opiniones. Que Dios los continúe bendiciendo.